ilustrísimo rector de nuestra universidad, don Pablo Antonio Cuadra, quien es además director del diario La Prensa y preside la Academia Nicaragüense de la Lengua correspondiente a la Real Academia Española, quien gustosamente nos ha concedido un momento de su valioso tiempo para realizar una entrevista para la Cátedra de Técnicas de Comunicación Oral que dirige el licenciado Roger Matus, con el fin de conocer el gran personaje que está a la cabeza de nuestra universidad. Antes de comenzar, don Pablo Antonio, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Bueno, como primera pregunta tenemos, don Pablo Antonio, ¿cuándo le nace la inquietud de plasmar a usted en una hoja sus sentimientos, sus pensamientos? Entiendo que quien me hizo nacer esa vocación, aparte de la genética, porque mi padre era escritor, orador, y tenía una gran biblioteca, que todas esas cosas van induciendo a un individuo a expresarse literariamente, así como si fuera hijo de pintor, probablemente jugando con los pintores, con los pinceles hubiera sido pintor, porque me gustaba siempre mucho la pintura y dibujar. Pero tuve un padre que es mártir, el padre Agustín Pro, mexicano, que vino a Centroamérica. Y este me descubrió que yo podía describir las cosas que sucedían en las vacaciones o cuando salíamos de paseo, y entonces en vez de darme la composición que le daba al resto de los alumnos, me daba una composición especial. Me decía, ahora lo que me vas a describir es lo que hicimos ayer, tal vez un paseo de investigación arqueológica a la orilla del Colegio de Centroamérica. Entonces yo escribía eso y él fue el que me fue suscitando la idea subconsciente, por supuesto, de que yo podía expresarme escribiendo. Por supuesto, eso quedó cuando ya dejé de ser alumno de él, porque fue en el primer grado, en el segundo grado, que fui su alumno. Después él partió, después incluso fue un mártir de la iglesia, porque Calle, el presidente Calle lo mandó fusilar como católico. Agustín Pro se llamaba. Yo seguí pues como cualquier otro, y tal vez como a los 15 años, supongo que por los primeros pasos de un enamorado son siempre escribir, ¿no? Creo que por esa edad ya andaba medio inquieto con la muchacha y entonces le escribía poemas. Pero ya ese fue una motivación que la tiene todo el mundo. En cambio la otra fue muy pequeño y me dejó, creo, grabado en el subconsciente esa posibilidad de ser escritor. Don Pablo Antonio, se dice que usted es una persona conservadora en su forma de ser y actuar. Ese ser conservador también lo podemos ver en su forma ideológica o de pensar. No he sido muy conservador en mi forma de actuar. Es decir, he tenido una vida bastante movida, bastante... Lo contrario de conservador, revolucionaria en orden de crear cosas nuevas, ¿no? Conservador en el sentido cristiano, sí. Es lo único que puedo aceptar la palabra conservadora. En eso y en conservar las tradiciones valiosas de Nicaragua y rechazar aquellas que hemos mantenido por error. Es decir, es un conservatismo condicionado, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una tradición muy hermosa que debemos de mantener y que más bien hemos hecho todo lo posible en nuestra historia por sacarla, por apartarla, sí, y por crear unas utopías que no nos vienen a la medida. Siempre andamos con un traje prestado, pudiendo tener un buen traje.
pero en ese sentido sí soy conservador. En el sentido partidarista no lo soy. No lo soy, ni tampoco en el sentido vital. He creído que nosotros necesitamos como pueblo joven una serie de cambios, y incluso muchachos jóvenes me metí muchos enredos por provocar estas cosas, ¿no? Tuve que salir al exilio, estuve preso, en fin, no fue nada conservadora mi juventud. Muchas personas, don Pablo Antonio, hablan de su ser, pero ¿usted cómo se describe a sí mismo? Es muy difícil el describirse a sí mismo. Creo que es donde más falla el hombre, en querer describirse a sí mismo. Procuro no hacerlo. Cuando he hecho algún autorretrato mío, siempre lo hago un poco burlándome un poco de mí mismo, ¿no? Porque el hombre debe de tener el humor de ser su primera víctima. ¿Primer crítico? Sí, ser crítico, pero además tener humor con uno mismo. Hay gente demasiado seria en este mundo. Tú nos hablas ahora que usted no es conservadora en el sentido, ¿cómo le podemos llamar? De su persona. Yo quería preguntarle que pues varias facciones conservadoras lo estaban apoyando para ser candidato a la presidencia de la República de Nicaragua. ¿Por qué usted con tanto apoyo no aceptó esa propuesta? En primer lugar, porque ha sido una como enfermedad de este momento histórico, de este momento político, la multiplicidad de la candidatura. Creo que nunca en la historia de Nicaragua han habido alrededor de 50 y tantas. Ya eso es una especie de esquizofrenia un poco peligrosa, ¿no? ¿Una enfermedad? No quise enfermarme de esa enfermedad. Segundo, porque lo expliqué con bastante claridad en varias ocasiones. El poeta tiene una calistenia constante para formarse como escritor, para mantenerse como escritor, para tener sus relaciones con la realidad, etcétera, que es casi opuesta a la del político. Yo puedo ser un buen asesor político, no es que me crea, pero pudiera, porque tengo la experiencia de tantos años, ¿no? Y de haber vivido tantas políticas. Pero una cosa es tener la experiencia y poder escribir sobre ella, y otra es ser político, porque entonces ya me voy a poner a hacer la política. Y el poeta no está, como te digo, preparado vital, mental, intelectualmente para eso. Y lo primero que uno debe ser es honesto consigo mismo. Incluso me fijo en el ejemplo de los poetas, escritores, intelectuales que se han metido en política en Hispanoamérica. Todos han fracasado. ¿Como poeta o como político? Como político. Dichosamente como poeta. Como poeta no, pero es un actuar al que no está acostumbrado ni educado en su vida. Si por lo menos hubiera tenido una vida metida, por ejemplo, a abogado activo o algo así, ¿no? Contacto con los problemas, etcétera, con la forma de resolver la gente aquí sus cosas. Tal vez eso me hubiera enseñado a tener un espíritu realista, no un espíritu realista, sino una cabeza metida en la realidad, ¿no? Pero yo he vivido la realidad pensándola, no haciéndola.
Entonces no me sentía en absoluto. Puedo poner a una persona creyendo que es honestísima y tal vez es un desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo conozco simplemente. En cambio, conozco a personas muy cerca mía que son fieras. Ese está, y te da su biografía inmediatamente. Yo no, a mí me pueden presentar a una persona, y muchas veces me pasó cuando estuve después en la cárcel, que saludaba con mucho cariño a gente que me había casi torturado, porque no se acordaba bien quién era. Como le diría que era conocido, lo trataba como amigo, pues, y el resultado que se burlaban de mí. Bueno, eso, todo puesto tiene que tener una dosis de chiflado, ¿no? Usted, que es un gran personaje, ¿cómo le gustaría ser recordado? A mí no me interesa mi persona en ese sentido. Yo, si pudiera decir que deseo ser recordado, sería que se lea mi obra nada más. Don Pablo Antonio. La persona, pues, hace lo que puede. No veo que haya hecho ningún acto verdaderamente digno de mantenerse en el recuerdo, ¿no? Y lo que he procurado es ser escritor más que todo. Ahora, tal vez Dios me permite que de repente me peguen un balazo y entonces me vuelva Un mártir. entonces me vuelva el libertador de algo, ¿no? Que aquí para ser libertador hay que andar con un orificio. Don Pablo Antonio, ¿para usted qué significan las palabras Dios, orden y justicia? Bueno, Dios es una palabra que no se puede esquivar, ¿no? Por más que los ateos hacen lo posible por barajar su presencia, no es explicable la vida humana sin Dios. Más le voy a decir, entre más se trata de apartar a Dios, más se trata de apartar al hombre. Y por lo general, las grandes etapas, no de incredulidad más que todo, de ateísmo, es decir, de una cosa ya activa contra Dios, lo que ha traído una forma activa contra el hombre. Este siglo XX, por ejemplo, ha tenido una capacidad de crueldad, de destrucción del hombre, en la medida misma en que ha ido negando a Dios. Tome ahorita, por ejemplo, China, que es el único país Comunista. que mantiene el comunismo. La cantidad de gente pasada por las armas, decapitada, porque ahí decapitan, en China es mayor que todas las muertes violentas del mundo sumadas. ¿Qué significa eso? Que entre más se quiere imponer una visión del mundo atea, más se impone una visión cruel contra el hombre, de desprecio al hombre, de desprecio de la vida humana, y por cualquier cosa lo matan. Para poder regular, fíjese qué salvajadas hemos llegado en el mundo moderno, ¿no? Para poder regular la población mundial, hay todo un movimiento para que se baje la cantidad de hijos, ¿no? En China, ¿cómo lo aplican eso? Que un hijo puede tener, el otro se lo matan, y si no se lo hacen abortar. Es decir, ya la persona es una especie de máquina que tiene que producir tanto, y si no, la liquida, o va a la cárcel. Esa es lo que significa visto por detrás, ¿no? Dios. Ya visto por delante, solo un místico le puede responder, ¿no? Orden.
La palabra orden. Porque es la palabra en que está todo el destino de todo lo que vemos, del universo entero y del hombre. El hombre hacia eso va. ¿Y la palabra justicia qué significa para Pablo Antonio Cuadra? Una cosa que hace bastante falta en Nicaragua. Desgraciadamente nosotros tenemos una historia en que ha fallado la justicia con demasiada frecuencia. Y para mí la justicia es uno de los cimientos de la vida digna de un hombre, ¿no? De un pueblo. La vida digna en el sentido de que sea un régimen de derecho el que organice sus actividades políticas y sociales. Y eso sin justicia no es posible. Aquí habría que haber un apasionado movimiento de la juventud por recuperar la justicia. Creo que es una de las primeras cosas que debe de proponerse un joven, porque la falta de justicia es como trasfondo falta de amor, es decir, el trato al hombre y respetando sus derechos. Esa es la injusticia. Entonces, no es un pueblo libre, es un pueblo humillado, un pueblo que no puede reclamar sus derechos, un pueblo que se ve estafado, robado y respetado en todos los 10 mandamientos, ¿no? Eso nosotros creo que lo sufrimos por una falta de educación. Habría que hacer una inversión ética en Nicaragua, una inversión ética profunda, porque lo que da tristeza es ver a veces los fallos de la jueza o de jueza, varones o mujeres, con esa clase de concepto de la justicia. Es imposible que un país se desarrolle plenamente. Yo creo que Nicaragua es un país rico, pequeño, un pequeño rico. Nicaragua tiene capacidad casi 5 veces de lo que es ahorita. ¿Por qué? En primer lugar, por falta de justicia. Nicaragua, se lo voy a contar en anécdota. Aquí vino el primer año después del triunfo sandinista Fidel Castro. Yo todavía no había cortado con los sandinistas, no había tenido mis choques que me alejaron de ellos, porque yo ayudé mucho al sandinismo al comienzo creyendo que en realidad íbamos a cambiar a Nicaragua. Y el primer año del triunfo, Sergio Ramírez me invitó a su casa, venía y dice, estamos festejando. Yo no quería ir porque había muchos retenes y muchas cosas. Yo te mando a traer, y me mandó a traer en un carro. Cuando llegué, mi susto fue que en un sofá así central estaba Fidel Castro. Se paró y me dice, hola puerta. ¿De dónde me conoce Fidel Castro? Entonces me sentó a su lado y estuvimos toda la noche platicando. Estaba muy interesado en el lago de Nicaragua, en los tiburones. Él es un catecismo de Ripalda. Pregunta 15, 16 cosas por cualquier, con una persona, ¿no? Te puede preguntar 2, él te pregunta 15 veces, va dándole vuelta al problema para aclararlo. Supongo que esa es una educación del dictador, ¿no? Que tiene que estar bien enterado de todo lo que pasa. Entonces, a mitad de la conversación me dice, chico, él tiene la costumbre también interesante, un hombre de multitudes, de tocar. Siempre te está tocando. En contacto, se puede decir. Chico que te toca. A mí me tenía como incómodo, ¿no? Porque yo no... Sí, no tienes nosotros los nicaragüenses somos más bien un poco delicados, pero él tocaba.
Chico me dice, ¿qué país es tuyo? ¿Por qué? Le digo, porque este es una maravilla, dice, lo acabo de recorrer en helicóptero y este país es un granero, me dice, que puede darle granos a todo Centroamérica, incluso a Cuba. Es un país ganadero que es el cuarto país ganadero de América, me dice, siendo tan pequeño. Y vende carne en pie a Perú, a México, a Estados Unidos. ¿Quieres más? Me dice. Claro, él me estaba hablando como el jefe o el presidente de un país monocultivo. Y veía, y me dice, y con 2 lagos todavía, me dice, de reserva para hacer lo que quiera, porque ahí pueden multiplicar la pesca, me dice, y aquí nadie se muere de hambre. Esa fue la visión de él, ¿no? Porque un país en monocultivo tiene el peligro de En cualquier momento. de una mala cosecha, que venga el hambre. En cambio, él decía, cosechar también el pescado, ¿no? Llenar de pescado los lagos. Esa es la visión que él tuvo. Yo tengo esa visión también. Me parece que Nicaragua es 5 veces menos de lo que pudiera ser por esa falta, primero, de aprecio a lo propio y sobre todo por la falta de justicia. Se nos ha intercalado en todos los movimientos del desarrollo la falta de justicia, la cantidad de robos que hay, la cantidad de Asalto. asaltos, de todas clases de cosas, ¿no? que impiden que el desarrollo propio de este país se dé. Seríamos los abanderados de Centroamérica nosotros. Pero bueno, a ustedes, la generación de ustedes, les toca Ojalá. cogerse ese lugar que es el nuestro. ¿Qué visión tiene Nicaragua dentro de 50 años? ¿Cree que va a seguir haciendo así? ¿Va a seguirse empobreciendo este país? ¿O va- No creo. Fíjate que estos últimos 6 años, digamos, desde que subió doña Violeta, ha habido cada día, después de lo que nos pasó con Somoza, después de lo que nos pasó con los sandinistas, ha venido un tiempo de reflexión y de politización y de concientización. La gente ya no se le engaña fácilmente. Creo que no, al contrario, vamos a irnos convirtiendo en críticos más severos de nuestra propia situación, no perdonándonos ciertos pecados, como nos los hemos perdonado en esta misma etapa, ¿no? Que más que cuando hubo los secuestros esos, que después cuando ya terminó todo, mandaron atrás a los secuestradores en helicóptero como fueran héroes. Eso hace un daño inmenso. El dar un mal ejemplo con la justicia hace un daño inmenso, porque es como darle una tarjeta de crédito al delincuente. Don Pablo, ¿qué es lo que significó para usted, o sea, su estancia en la cárcel? Conocer hasta dónde se puede llegar en el desprecio de la dignidad humana. Me parece que es una experiencia que le debería de tener todo joven. Probablemente se mejoraría el trato de la otredad, como dice Octavio Paz, es decir, el valor del otro que debe tener en un país, sobre todo si es cristiano, porque en la cárcel no existe la persona humana, el trato que dan es una porquería completamente. Es menos que un cerdo una persona presa en Nicaragua, aparte de la tortura, ¿no? Que es tremendo. Estuve en una celda que era la celda que recibía a los torturados, y era tremendo porque a uno se le pasaba la emoción, los nervios, etcétera,
del que llegaba, ¿no? Y del que salía. Cuando a mí me llamaron para ser investigado en la curva, yo estaba preso en la policía, allí por la prensa. Ese trayecto de allí a la curva, para mí es uno de los trayectos más de viacrucis que he tenido en mi vida. Porque yo no sabía, por todo lo anterior sabía que todos los que salían volvían hechos pedazos. Entonces iba con esa idea, ¿no? Mi miedo mayor era que me dieran un culatazo en la cabeza. Porque yo dije, mi cabeza no es muy resistente. No está acostumbrada a embestir, sino a pensar. Me da un culatazo en la cabeza con esa salvajada con que lo daba la Guardia Nacional entonces. Y puedo quedar idiota para siempre, ¿no? Era uno de mis sufrimientos. Pero cuando llegué me sucedió lo contrario, que me trataron bien. Bueno, el tema religioso es constante en su poesía. Y presidiendo una universidad católica, ¿qué mensaje le daría usted a la juventud que se muestra escéptica e indiferente a la presencia de Dios? Simplemente que está marginando el gran problema del hombre, ¿no? Uno se la juega, o existe Dios, y entonces la cosa es completamente distinta, o no existe. Si no existe, uno es una especie de perro, ¿no? Con un poco de inteligencia mayor. Pero si existe, se transforma todo, porque se explica todo. Cristo es la explicación del mundo. En el momento en que se te da la fe en Cristo, vos puedes pasar por muchas cosas que a otras personas los desespera, los lleva al suicidio, o simplemente los vuelve cínicos, ¿no? Pero cuando tenés la seguridad por una serie de datos que son históricos y verdaderos, de que Dios hizo hombre para salvar al hombre, y que ese Dios que hizo hombre fue muerto y resucitó. Si tenés la fe en la resurrección, todo lo que te pueda venir es tontera, ¿no? Sabiendo que vas a resucitar. Y es precisamente el mensaje más apagado en la época moderna de la resurrección. Yo creo que eso habría que despertarlo los sacerdotes y todo, con mucho más fuego en la juventud, lo que es la resurrección. Por lo general, la mentalidad tiende a ser mortal, es decir, a morirse, como que no va a haber nada después de eso. Incluso en muchos cultos católicos queda un sedimento pagano sobre la muerte, sentido de la muerte. Nosotros no morimos, esa es la idea que debe de marcarse el católico. El católico no muere, pasa a una mejor vida, que es distinta. Don Pablo Antonio, su exilio, nosotros sabemos que fue exiliado, pero ese exilio fue forzado o voluntario. Bueno, he tenido dos exilios. Uno se puede llamar voluntario porque yo quise hacer varias cosas aquí. Somoza estaba muy tremendamente metido en todo, no dejaba, cualquier error costaba la cárcel. Entonces me fui a vivir a México, de donde me llamaron para que fundáramos una universidad. Allí viví 4 años. Un quinto año lo viví en España, donde me invitaron a dar un curso de verano. Luego me volví a México, pero estaba muy corrompido México, entonces no me gustó y regresé a mi patria. Comprendí además
que ya era hora de volver. La segunda exilio fue con los sandinistas, que me mataron la prensa, que quedé en el aire en el momento mismo en que la Universidad de Texas, de Austin, me invitaba a ser profesor emérito allá. Yo me había negado 2 veces porque estaba con la prensa, no podía ir. Pero desde el momento en que me la mataron, pues fui y estuve, 3 años o 4 estuve de profesor de literatura. De literatura mezclada un poco con historia, pero sobre todo literatura hispanoamericana. Nosotros somos estudiantes de segundo año de Derecho que estamos viendo técnicas de comunicación. Por ser usted director del diario La Prensa, uno de los diarios de mayor prestigio en Nicaragua, queremos saber qué papel desempeñarán los medios de comunicación para que se lleven a cabo unas elecciones honestas y limpias. Pues yo me he adelantado con otro grupo de amigos. Digo amigos, porque incluso está Su Eminencia el Cardenal, está el Monseñor Marta, el obispo de Estelí. Y están varios abogados, varios elementos intelectuales. Nos hemos adelantado con una propuesta inicial. Hemos elaborado los 8, 9, 10 puntos más graves que tiene la historia de Nicaragua para el desarrollo de su democracia y de todo lo demás, ¿no? Y le hemos propuesto a los partidos no la solución, sino que se fijen que existen esos errores, esos obstáculos que ya se nos han hecho una especie de segunda naturaleza. Se nos han pegado como una rémora y no nos dejan adelantar. Y les hemos dicho a los partidos, nosotros les presentamos esto para que no lo olviden. El problema de la propiedad, el problema del militarismo, el problema el problema de todo. Ustedes lo que deben hacer ahora es decir, este problema lo vamos a solucionar de tal modo, el otro partido de tal modo. Y entonces habrá verdadera democracia y no esta democracia personalista absurda, porque lo que va a haber es una escogencia de soluciones. La tragedia es que hasta ahora parece que ya empieza a funcionar lo distinto, pero hasta ahora lo único que se habla es de la persona del candidato. Hay un personalismo y me parece que en la democracia lo que debe haber es una preocupación por los problemas del país, cómo solucionarlo, y cada partido decir, lo solucionó así, ya sabe. Y entonces el pueblo puede escoger cuál solución es la que quiere. Esa es democracia. Porque si vas a escoger candidato, te puede salir, como dice la careta la venada, ¿no? Que crear que esta persona, porque es simpática y todo, va a ser un buen presidente y no solucione nada. Eso a todo trance hay que meterle en la cabeza al votante, al pueblo entero, que su escogencia debe de ser de aquella persona que va a solucionarle sus problemas si lo convence. Don Pablo Antonio, ¿qué diferencia existe en las obras escritas en el exilio y las que escribió aquí en Nicaragua? Pues, obviamente no tiene mayor diferencia en orden. ¿Dónde suena eso? Aquí. Presión emocional y nostálgica de la patria, de los nicaragüenses, pues, en las escritas en el exilio, porque uno siente mucho más los valores perdidos cuando está afuera. Una pequeña preguntita ahora que estábamos hablando, que usted mencionó el lago de Nicaragua o el lago de la nada.
¿Esa es fuente de inspiración para usted? Sí, mucho. Una de las principales fuentes de inspiración mía ha sido el lago Cien. ¿Por qué? Porque en primer lugar, por una cosa vital. Yo tenía una finca, dos fincas eran pequeñas. Primero teníamos una y después compramos otra porque se nos llenó. Las llenas del año 34. Tuvimos que comprar otra para salvar el ganado. Porque era una finca solo de bajura. Y se llenó de agua. Tuvimos que pasar casi todo el ganado fuera. Entonces teníamos dos fincas a la orilla del lago y toda la comunicación la hacíamos por agua, casi. Entonces me hice mucho a la vida del marinero, ¿no? Conocer la vida del marinero, que es interesantísima, o era, porque ahora ha rebajado mucho en el sentido primero de la misma embarcación, ya no es la misma. Es mucho más simplificada la vida ahora. Un motorazo de eso te pone en media hora lo que antes te llevaba un día entero de ir lidiando con chubasco, con esto, con el otro. Era vela primero, después ya como un avance entró el motor, un motor que venía como a ayudar, ¿no? Pero era un motorcito de poca fuerza. Entonces, esa vida aventurera de cruzar un chubasco del lago, serio, era ir rezando el Padre Nuestro. Y luego la dicharichería del marinero, lo que piensa, sus leyendas, todo eso lo fui recogiendo. Sus anécdotas también, ¿no? Y de ahí nacieron los cantos de Cifar, de la figura de Cifar, que fue una figura real, que lo conocí casi, se puede decir, al morir. Pero mi capitán de la lancha grande de nuestra, que acarreaba madera y cuestiones, fue muy amigo de Cifar y me contaba muchas anécdotas de él. Entonces, con todo ese material fui creando poco a poco en la cabeza, que tardé muchos años en dar con el ritmo que debía darle. Es el libro que más tardé en descubrir. Lo andaba adentro entero. El estilo, como dice el Rubén Darío, buscar el estilo que le convenía a ese libro. Hasta que di con él de casualidad, hice un poema y dije, este es el estilo de antes de Cifar. Y fue un libro, el más grande que tengo, que hice más rápido, porque lo andaba acumulado. Ya todo lo tenía en la mente. Sí. ¿Nos podría hablar del príncipe de las letras castellanas? ¿De quién? De Rubén Darío. Ah, sí. Para nosotros, al comienzo, Rubén, tuvimos una visión equivocada de Rubén. Como estaba ya pasando el propio Rubén y lo que venía era el rubenismo, la repetición de gente de mucho menor capacidad y de mucho menor inspiración. Entonces, a ese rubenismo nosotros medio lo confundimos con Rubén y lo atacamos mucho al comenzar el movimiento de vanguardia y todo esto. Pero de repente nos dimos cuenta, ya metiéndonos más en Rubén, lo que era Rubén, ¿no? Y tuvimos que rezar el mea culpa. Rubén es un hombre que se da cada 1000 años, no es un poeta grande, ni esto y el otro, es un poeta que se da cada 1000 años. Es un fenómeno extraordinario que lo haya producido Nicaragua y extraordinaria la obra que hizo. Rubén cogió el castellano casi en el punto mismo en que se estaba ya envejeciendo hasta llegar a hacer un lenguaje casi inexpresivo literariamente.
y lo puso en pie de tal modo que se volvió la gran revolución de América y de España misma, y hizo posible que esa revolución dejara las raíces para que la prosa de Rubén produjera una revolución de la novela que se impuso en el mundo, y esa revolución, esa prosa viene de la prosa de Rubén cronista, ni siquiera de Rubén cuentista, sino de cronista, que era admirable. Hizo una prosa dúctil, fácil a todo, y con esa Vargas Llosa, con esa prosa, ¿cómo se llama? El de Colombia. Gabriel García Márquez. Exacto, y toda la promoción que se hizo, ¿no? de grandes novelistas, pasando a ser Hispanoamérica, después de Norteamérica, después de que Norteamérica había sido la gran nación de la novela de comienzos del siglo, así como lo había sido Rusia a finales del siglo XIX, vino América con España a ocupar el sitio de la primera potencia en novelística de este siglo. Todo eso, si uno lo estudia a fondo, tiene a Rubén Darío por debajo. Rubén hizo por lo menos 5 revoluciones, que en cada país donde hubo esas revoluciones significaron 2 o 3 grandes poetas. En cambio, él solo hizo el parnasianismo, hizo el simbolismo, hizo el hispanoamericanismo, hizo 5 revoluciones por lo menos, él. Y como le digo, le dio una agilidad nueva a la lengua, de tal modo que la misma vanguardia y todos los poetas que venimos después de él lo han confesado a Neruda, lo ha confesado Huidobro, lo han confesado todos los grandes poetas panamericanos, la deuda que tienen con Rubén Darío. Y eso pues es una obra que cuando la hace un poeta la hace cada 1000 años, no es barata. Don Pablo Antonio, ¿qué significó para usted el grupo de vanguardia? Bueno, como le digo, nosotros estábamos en un momento en que el modernismo se había desgastado, y entonces buscábamos las nuevas corrientes en el mundo que iban sobrepasando con la velocidad de este siglo XX, que ha sido muy rápida en todas sus cosas, ¿no? Hasta en la destrucción, ha sido rapidísimo. Y fuimos dándonos cuenta por Cabrales y por José Coronel Urtecho que existía un movimiento en el mundo de renovación cuyas corrientes empezamos a tragar con voracidad de jóvenes, ¿no? Pidiendo libros, pidiendo revistas, etc. Y al mismo tiempo sucedía que estábamos sufriendo una intervención norteamericana que nos preocupaba como jóvenes de que no se nos lavara la cultura propia. Entonces, el movimiento de vanguardia significó la alianza de dos cosas que parecían contradictorias, ¿no? Una influencia internacional profunda y una influencia nacional también profunda. Nosotros quisimos hacer la literatura nacional, pero con la regla de Rubén Darío, no provincializándonos nosotros, sino universalizando. Y esa universalización nos la dio toda esa influencia de las corrientes de vanguardia. En cambio, la parte de los nicaragüenses, que lo tienen casi todos los poetas de vanguardia, Coronel, Joaquín Paso, Flavio Rocha y otros. Eso nos lo dio ese impulso, a veces hasta subconsciente, que nosotros sentíamos la necesidad de afirmar y defender nuestra propia cultura, de crear, Afianzarla. de crear, sí, en nicaragüense. Y
se formó ese movimiento que tuvo esa característica distinta a casi todos los movimientos de América. Fue por eso incluso bastante, obtuvo pues un puesto especial dentro de la crítica hispanoamericana, el hecho de un movimiento que estaba creando una literatura nacional y percibiendo una literatura internacional y haciendo un cruce, una fusión nueva. En 1944 entra usted a ser miembro de la Academia de la Lengua. Sí. ¿Desde cuándo usted preside la Academia Nicaragüense de la Lengua? Como te dije, yo no soy bueno para la fecha, pero creo que mi padre era presidente director de la academia. Creo que un año después de que él murió, me eligieron presidente, director, mejor dicho, nosotros no tenemos presidente sino director. Y me han reelegido las siguientes veces, he seguido al frente de ella. Es una institución que muchas veces la toman como un prestigio, más que un prestigio, la academia es un colegio que cuida de que el castellano se defienda en sus reglas, en sus raíces, ¿no?, más profundas, y en sus propiedades de lenguaje que ha tenido una evolución histórica y ha producido sus palabras no por locura de uno que dice una cosa, sino porque todo esto va hilado, ¿no?, en la historia. Entonces, nosotros tenemos reuniones constantes con Madrid, con el resto de América, en las cuales se nos preguntan o nos preguntamos mutuamente qué significa tal palabra qué nombre le dan técnicamente a tal cosa en su país. Y así hemos visto como, por ejemplo, en algunos países como el nuestro, en el béisbol, por ejemplo, es casi un English Spanish. Un Spanglish. Sí. Porque la mayor parte de la literatura que vos lees en un periódico deportivo es inglesa. Es el honrón, es el fly, todo. Fouls. Todo está lleno de palabras inglesas, no las hemos traducido. En algunos otros países han tratado de traducirlas y han inventado, pero aquí no ha pegado. Don Pablo Antonio, Es divertido porque hemos hispanizado las palabras, ¿no? Decimos, pegó un honronazo, como que si le fuera damos terminaciones españolas a palabras inglesas, etcétera. Don Pablo Antonio, ¿cuál de todas sus obras lo ha llenado más de emoción, de satisfacción? ¿Cuáles han sido qué? Las obras que lo han llenado a usted como poeta de más satisfacción. Obras. Sus obras. De las mías. De las suyas, sí. La que estoy haciendo. La de vivir. No. La que estoy haciendo. Siempre uno, toda su emoción la guarda para... Y más bien lo que ella hizo te disgusta. Porque te das cuenta de que no pegaste el tiro donde debías apuntado. Entonces hay un disgusto con la obra, excepciones muy pocas. Hay poemas que sí uno dice, lo pegué. Pero tal vez muchas veces hasta está equivocado uno al decirlo, ¿no? Es peligroso equivocarse. Es que el poeta, mire, está hecho de dos cosas, de inspiración y de lo contrario, de una
especie de condenación de su propio resultado. Vos recibís la inspiración y tenés que expresarla en palabras, porque generalmente eso se te da en una forma no hablada, sino como una especie de sombra que se está dibujando, como una especie de relación inexpresada, ¿no?, entre el hombre que todavía no ha encontrado la lengua de esa cosa que está viendo. Pero una vez que vas descubriendo la lengua de esa cosa, vas descubriendo también tu impotencia como trabajador de la lengua. Y con mucha frecuencia me ha pasado y lo he leído de otros poetas, de tomar un poema, hacerlo, verlo, incluso gustarme, lo guardo, lo vuelvo a leer y no lo soporto. No le causa nada. Entonces lo guardo y muchas veces a los 10 años me encuentro y entonces lo corrijo. Ya parece como que necesitaba una perspectiva larga para darme cuenta de sus errores. Rilke, el poeta alemán, aconsejaba que sobre todo en los poemas en que va la emoción, sobre todo en los poemas de amor, el hombre, el poeta, no debe de escribir inmediatamente, sino dejar reposar. Y le voy a explicar por qué. Lo que llamamos aquí chingaste, ¿no? que la emoción esta se reposa en el fondo. ¿Por qué? Porque si uno tiene demasiado fresca la emoción que te está produciendo ese poema, puede ser que vos estés sintiendo esa emoción, pero no la sepas transmitir. Que la misma violencia de la emoción te impida transmitirla. Y entonces, como decimos aquí, te paseaste, ¿no? Porque quisiste hacer un poema muy hermoso de amor y no te lo entendieron. Entonces, déjalo reposar, dice Rilke. Cuando ya tengas la capacidad de controlarlo, de hacer lo que quieras con eso, con ese poema, entonces sí, hazlo. Porque ya la palabra que vas a usar, la vas a usar en frío y no en caliente. Tal vez estás usando la palabra que te convendría en el momento de decírsela a tu novia, porque sabes que tu novia va a responder a ella, pero que el lector no responde a ella. Ahí está la diferencia. Y entonces el poeta tiene que tener una perspectiva, una imparcialidad, se puede decir, ¿no?, con su propia lengua, que a veces es dolorosa. A veces es dolorosa porque es como arrancarse una cosa propia y ponerla lejos. Y si no suena a como debe sonar, ser implacable con ella. Ser como Abraham con Isaac. Sacrificar al hijo. Bueno, para terminar, con broche de oro, si no tiene nada que agregar, ¿nos podría recitar un fragmento de su poema? ¿De cuál? Yo no sé recitar en el sentido de que no sé de memoria mi poesía, pero le puedo leer un pedazo, sí, pero recitar no me acuerdo de mi poema ya. ¿No se acordará de qué? Es una especie de estrategia mía, porque si me lo guardo me repito. Entonces los olvido. Mejor es eliminarlo de su mente y tenerlo plasmado en papel. Nada más. Sí. Bueno, tal vez si nos pudiera leer alguna de sus obras, un pequeño fragmento. Vamos a ver qué le puedo... Voy a leer un poemita muy corto, pero que
tiene la expresión de que casi todos mis poemas nicaragüenses de mi primer libro, es decir, una vinculación muy estrecha con la naturaleza. ¿Está listo? Sí, listo. Se llama Niña cortada de un árbol. Las aves nicaragüenses se forman de los árboles, de frutas enternecidas por la lluvia, de hojas suavizadas por el viento, de susurro que la savia amansa y pule en trinos. Mi patria es entendida en vegetales que cantan, en primavera que he besado, en frutales que tú eres cuando me dices desde el árbol adiós con mariposa. Bueno, muchísimas gracias, don Pablo Antonio, por la entrevista. Se lo agradecemos mucho. Esperamos que... Ahí le regalo esta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que son comentarios sobre la obra mía, como 50. Muchísimas gracias, pues, don Pablo Antonio. Bueno, de esta forma nos despedimos ya de la entrevista con don Pablo Antonio Cuadra aquí en su oficina en la Universidad Católica. Entonces, muchísimas gracias otra vez, don Pablo Antonio, por esta oportunidad que nos ha dado para realizar un estudio más acertado de su obra y de su vida y de su persona. Entonces, nada más queda pues agradecerle. Por lo general en las antologías me ponen que soy